La primera vez que mi hijo se metió solo al departamento del alfa de al lado, no fue porque fuera desobediente. Fue porque olió hot cakes. Así de simple, así de humillante. Yo estaba en el pasillo del edificio, peleándome con una bolsa de mandado rota, una mochila infantil abierta y una caja de juguetes que claramente había empacado con más optimismo que sentido común. Cuando Leoncito se soltó de mi mano, siguió la línea del aroma como perrito rastreador y se me desapareció por la puerta entreabierta del 4C. «León», grité, con esa voz quebrada que solo usamos los papás cuando ya estamos cansados antes de que el día siquiera empiece. Empujé la puerta y entré sin permiso. Lo primero que vi fue a mi hijo, de 5 años, sentado a la vara de una cocina ajena, balanceando las piernas como si lo hubieran invitado formalmente. Lo segundo fue a un alfa enorme, de espalda ancha, camiseta gris, manos llenas de harina y expresión de absoluto desconcierto, sosteniendo una espátula como si estuviera decidiendo si usarla para voltear hot cakes o defenderse de mí. Nos miramos los tres. Yo olí el departamento entero en una sola respiración. Mantequilla, café, madera limpia. Y debajo de todo eso, un aroma alfa profundo, cálido, nada agresivo. Cedro, lluvia y algo tostado, como pan recién salido del horno. Mi hijo levantó una mano. «Papá, ya me hice amigo de este señor. Quise morirme. León, bájate de ahí ahora mismo. Pero está haciendo hot cakes con Cáritas. Eso no es criterio para invadir casas». El alfa, por fin, bajó la espátula. Técnicamente, la puerta estaba abierta. «Técnicamente», respondí, avanzando para cargar a mi hijo del brazo antes de que siguiera socializando como si no existieran normas básicas. Sigue siendo allanamiento con jarabe de maple. León soltó un suspiro dramático. Papá siempre exagera cuando está nervioso. Yo cerré los ojos un segundo. Claro que sí, claro que mi hijo iba a exponer mi estado emocional enfrente de un desconocido alfa que parecía sacado de un anuncio de herramientas finas y mala estabilidad afectiva. El hombre apoyó la espátula en el fregadero. «Soy Gael. Vivo aquí», lo dijo sin imponerse, sin ese tono alfa que muchos usan aunque no se den cuenta, como si cada presentación fuera una forma suave de marcar territorio. No había presunción en su voz, solo información. Eso me desarmó un poquito más de lo que me gustó admitir. «Isaac», respondí, ajustando a León en mi cadera aunque ya estaba grande para eso. «Vivo en el 4B. Bueno, apenas. Seguimos sacando cosas de cajas». León, traidor profesional, sonrió. «Mi papá hace una cara bien rara cada vez que carga cajas pesadas. Gracias por tu lealtad inquebrantable». Gael bajó la vista, escondiendo algo que casi parecía una sonrisa. «Tengo de sobra», dijo, señalando la plancha de hot cakes. «Si quieren». «No hace falta», contesté demasiado rápido. León volvió a suspirar, esta vez como niño profundamente decepcionado por la poca visión diplomática del adulto a cargo. «Papá». Ese papá tenía todo un discurso adentro. «Papá, deja de ser raro, papá. No todos los hombres te van a decepcionar, papá. Por favor, hay hot cakes con Cáritas». Yo lo ignoré por dignidad. «En serio, no queremos molestar». Gael se limpió las manos con un trapo. «No molestan». La frase fue simple, tranquila, pero algo en mí reaccionó como si me hubiera dicho otra cosa. «No molestan. No estorban. No sobran. No llegan de más». Tuve que recordarme dónde estaba, en una cocina ajena, con harina en el aire, con el alfa de al lado mirándome como si pudiera ver que llevaba 2 meses respirando en automático. León hizo lo que cualquier niño sensato haría ante el silencio incómodo de 2 adultos rotos. Preguntó, «¿Tienes dinosaurios?» Gael parpadeó. «No». Mi hijo asintió con gravedad. «Está bien. Nadie es perfecto». Y así conocimos al vecino. Mudarnos al 4B no había sido parte del plan. Pero la verdad es que, cuando eres un omega soltero con un hijo pequeño, casi nada sale como estaba en el plan original. Mi plan original, a los 23, incluía un estudio de ilustración infantil, una pareja que me quisiera sin querer administrarme la vida, una casa con ventanas grandes y un perro ridículo que usara suéteres en invierno. A los 31 tenía otra cosa, un trabajo corrigiendo portadas y diseños por encargo desde casa, una cuenta bancaria que vivía al borde del insulto, un hijo brillante con demasiada energía y un divorcio sin haber pasado por boda. Sí, porque no todos los desastres sentimentales vienen con acta formal. El papá biológico de León había sido Elian, un alfa bonito, encantador y muy convincente cuando quería serlo.
Estuvimos juntos 2 años. Me prometió estabilidad, ternura, familia, paciencia. Me prometió muchas cosas. Algunas incluso las creyó mientras las decía. Luego nació León. Y con él nació otra versión de Elian. Una más pequeña, más irritada, más incapaz de soportar que yo no girara únicamente a su alrededor. Nunca me golpeó. Nunca me gritó como para dejar prueba. Nunca hizo nada lo bastante visible para que la gente dijera sal de ahí, sin pensarlo 2 veces. Lo suyo era más fino, más cansado, más difícil de explicar. Corregirme la ropa antes de salir por imagen, pedirme que no hablara tanto frente a sus amigos alfas, decirme que mi aroma estaba demasiado abierto y que luego no me quejara de las miradas, sugerir que quizá yo no estaba hecho para trabajar y criar al mismo tiempo, insistir en llevar las finanzas para que yo no me estresara. Hacerme sentir exagerado cada vez que algo me dolía. Tardé mucho en llamarlo por su nombre. Control. Y tardé todavía más en irme. Me fui el día que León, con 3 años, me preguntó por qué yo pedía perdón tanto. No por una gran tragedia. No por una noche particularmente violenta. Por esa pregunta. ¿Por qué dices perdón aunque no hiciste nada? Recogí ropa, documentos, una caja de colores, el dinosaurio de trapo favorito de mi hijo y me fui a casa de mi prima durante 6 meses. Después encontré el 4B, un departamento pequeño en un edificio viejo del sur de la ciudad, con tuberías caprichosas, vecinos chismosos y renta apenas alcanzable. Perfecto no era, pero olía a inicio. Aunque ese inicio viniera con un alfa al lado haciendo hotcakes con Caritas y un hijo que ya se sentía en confianza suficiente para invadirlo. León decidió que Gael era nuestro amigo desde el día 1. A mí me habría gustado un proceso más gradual, tal vez una reunión de condóminos, un saludo de elevador, una conversación breve sobre horarios de basura y presión del agua. No, mi hijo eligió el camino directo. Al tercer día de mudanza tocó la puerta del 4C con un dibujo en la mano. Cuando lo alcancé, ya era tarde. Gael abrió, miró el papel y luego a León. ¿Eso soy yo? Mi hijo asintió. Sí, pero todavía no sé dibujar personas grandes. Así que te hice como refrigerador con barba. Yo quise hundirme en el piso. Gael, en cambio, tomó el dibujo con una seriedad desconcertante. Es bastante preciso. León sonrió, encantado de haber encontrado un adulto compatible con su nivel de absurdo. Yo me quedé detrás, con los brazos cruzados, intentando sostener cierta distancia. Gael levantó la vista hacia mí. Tu hijo trae regalos mejores que mis compañeros de trabajo. Perdón por la invasión diplomática. Ya me acostumbré. Ese ya me acostumbré no era queja. Tampoco coqueteo. Era otra cosa. Presencia. Como si, en esos pocos días, él ya hubiera empezado a hacernos espacio dentro de su rutina, sin esperar agradecimiento por ello. Lo noté. Por supuesto que lo noté. Y por supuesto que eso me puso nervioso. Porque la amabilidad constante es más peligrosa que la arrogancia. A la arrogancia la reconoces rápido. Te defiendes. La nombras. La apartas. La amabilidad, en cambio, se te mete debajo de la guardia y un día descubres que ya sabes a qué hora escucha música, cómo huele su detergente y cuál es el ruido de sus llaves al llegar del trabajo. Gael trabajaba turnos raros. A veces salía de madrugada con uniforme oscuro y botas pesadas. Otras volvía a media mañana, oliendo a hospital, lluvia y café recalentado. No tardé mucho en enterarme de que era paramédico. Lo supe por la señora Violeta del 2A, que administraba el chisme del edificio como si fuera cargo honorífico. Buen muchacho, me dijo una tarde en la lavandería. Muy reservado. Vive solo desde hace como 1 año. Ayuda a todos, pero nadie sabe casi nada de él. Eso sí, le sonríe más a tu niño que a cualquier adulto. Yo fingí que la información me daba igual. No le daba igual a mi sistema nervioso. Ni a León. Claramente. Porque empezó a incorporar a Gael en cada pequeño detalle de su vida como si eso hubiera sido decidido por decreto natural. Gael dice que los tiburones tienen más dientes que yo. Gael arregló la rueda de mi camión. Gael no sabe rugir como tiranosaurio, pero le echa ganas. Gael me dijo que cuando era chiquito quería ser panadero, pero luego se hizo señor de ambulancia. Señor de ambulancia. Así empezó. Mi regla personal con los alfas era sencilla: cortesía, distancia y 0 fantasías. La construí con mucho trabajo, varias decepciones y un terapeuta que merecía medalla. No era odio, tampoco trauma convertido en consigna. Era supervivencia con buen vocabulario. Yo sabía que no todos eran como Elian.
Sabía que reducir a cualquiera por su dinámica primaria era injusto y, francamente, estúpido. Había betas horribles, omegas controladores, alfas maravillosos, todo eso. Pero también sabía cómo reaccionaba mi cuerpo cerca de ciertos hombres. Primero se tensaba, luego leía el tono, después calculaba la salida más rápida, y solo si nada parecía amenazante bajaba un poco los hombros. Con Gael, para mi enorme molestia, el proceso empezó a acortarse. No porque él me buscara. Eso habría sido más fácil de administrar. Al contrario, Gael jamás me invadió. Nunca usó su tamaño ni su tono. Nunca hizo esos ofrecimientos grandotes y ridículos de yo te resuelvo la vida que tantos alfas confunden con cuidado. Nunca intentó opinar sobre el león como si por ser hombre supiera mejor cómo hablarle. Nunca me llamó Omega con esa intimidad falsa que algunos usan aunque lleven 2 minutos conociéndote. Lo que hacía era peor. Escuchar, notar, estar. Una tarde me vio cargar 3 bolsas, una mochila infantil, una planta moribunda que me empeñaba en rescatar, y un león somnoliento pegado a mi hombro después del kinder. No dijo te ayudo como si me estuviera haciendo favor. Solo abrió la puerta del edificio, sostuvo el elevador y preguntó, ¿qué piso? Yo lo miré, cansado. Gael, vivimos al lado. Bueno, sí, pero me gusta fingir que esto es un hotel caro y tengo entrenamiento impecable. León, medio dormido, murmuró. Yo quiero un hotel con nuggets. Gael asintió. Ambicioso. Lo respeto. Me reí. Pequeño error. Porque Gael volteó hacia mí al oírme, y por un segundo hubo algo peligrosísimo en el elevador. La sensación de que yo llevaba demasiado tiempo sin reírme con un hombre sin esperar después alguna pequeña crueldad. Me volví hacia el espejo del elevador como si ahí pudiera esconderme. No te emociones, dije, más seco de lo que pretendía. Solo estoy cansado. Yo también, respondió con calma. Aún así estuvo buena tu risa. El resto del camino al 4º piso olió a café, sueño y problemas. El primer problema real llegó una noche lluviosa de jueves. León estaba enfermo. Nada grave, en teoría. Fiebre alta, tos insistente y esa forma en que los niños, cuando se sienten mal, se vuelven más pequeños de lo que son. Lo tenía acostado en mi cama porque la suya le quedaba demasiado lejos para la angustia, y yo llevaba despierto desde las 3 de la mañana alternando paños fríos, jarabe, agua y plegarias humildes a cualquier santo especializado en dejar respirar criaturas tercas. A las 2 de la madrugada, la fiebre subió otra vez. Tomé el termómetro casi 40. Intenté mantener la calma, de verdad lo intenté. Pero cuando eres papá solo, hay un punto en el cansancio donde el miedo ya no entra por la puerta. Vive contigo. León abrió los ojos apenas y me agarró 2 dedos. No te asustes, papá, susurró con esa voz ronca que solo empeora todo. Yo estoy aquí. Eso fue lo que me rompió. No lloré, no grité. Solo hice lo que llevo años odiando hacer, pedir ayuda. Salí al pasillo en calcetines, con una camiseta vieja, el cabello recogido de cualquier forma y el corazón golpeándome en el pecho como si necesitara recordarme que no tenía derecho a colapsar aún. Toqué la puerta del 4C. 1 vez. 2. 3. Gael abrió casi de inmediato, despeinado, sudadera negra, ojos todavía nublados de sueño pero alerta total en menos de un segundo. Isaac. No fue pregunta, fue lectura instantánea. León tiene fiebre muy alta. Ya le di medicamento. Ya le bajó una vez y volvió a subir. Yo sé que probablemente estoy exagerando, pero Gael ya estaba buscando sus llaves. No estás exagerando. Déjame agarrar mi kit y nos vamos. Ah, sí. Sin juicio, sin condescendencia, sin cálmate. Nos fuimos en su coche porque él conocía una clínica pediátrica de guardia a 15 minutos. Yo cargué a León envuelto en una cobija azul, respirando mal de puros nervios. Gael manejó rápido, pero no imprudente. En cada semáforo me preguntaba, lo mínimo indispensable. ¿Tiene alergias? No. ¿Cuánto pesó la última vez? 20 kilos, más o menos. ¿Ha tomado agua? Poca. Bien. Estamos llegando. Cuando un alfa sabe usar el tono para estabilizar en lugar de mandar, se nota. Se siente distinto en la espalda. En el aire. León terminó con infección de garganta fuerte y deshidratación ligera. Nada catastrófico. Antibióticos, observación, líquidos, reposo. Salimos casi al amanecer. Yo estaba sentado en la sala de espera con el mundo entero cayéndome encima en cámara lenta, mientras Gael salía de hablar con la pediatra.
Se sentó a mi lado y me entregó un vaso de agua. Va a estar bien. Asentí. No confié en mi voz. Gael me observó un momento y luego dijo algo que nadie me había dicho desde que me fui de casa de Elian. Lo estás haciendo bien. Volteé hacia él. ¿Qué? Lo de ser su papá, respondió, como si fuera obvio. Lo estás haciendo bien. Y no sé qué fue peor. Si que me lo dijera, o que yo necesitara tanto escuchar algo así. Bajé la mirada al vaso en mis manos. Solo estoy sobreviviendo. Gael se reclinó en la silla. Sí. Y aún así sigues notando cuando el medicamento ya no está haciendo efecto. ¿Qué manta le calma más? ¿A qué hora exacta se puso raro? ¿Cuál es su sonido cuando respira dormido? Sobrevivir también es amor cuando nadie te está sosteniendo. Esa frase me persiguió semanas. Porque tenía razón. Y porque dijo nadie te está sosteniendo con una suavidad que me hizo preguntarme cuánto de él también vivía sin que nadie le sostuviera nada. Después de esa noche, algo cambió. No de golpe. No con fanfarria, no como en las historias donde una urgencia médica y una mirada bajo luz blanca convierten todo en destino. Cambió como cambian las cosas verdaderas, 1 centímetro a la vez. Gael empezó a tocar a nuestra puerta no para ver si necesitábamos algo, sino para devolver recipientes que nunca eran suyos y casualmente venían llenos. Sopa, pan tostado, galletas saladas caseras porque los antibióticos dan hambre rara. Yo fingía molestia. Él fingía creerme. León, ya recuperado, oficializó el vínculo por su cuenta. Gael ya no es vecino, declaró una tarde, pintando en el piso de la sala. Es señor importante. ¿Qué significa eso exactamente? Que puede venir a mi cumpleaños. Eso es un ascenso fuerte. Sí, pero todavía no puede decidir qué sabor de pastel. Justo entonces tocaron la puerta. Gael, por supuesto. Entró con un destornillador porque el foco de pasillo fallaba y la administradora lo había reclutado porque tú sí sabes hacer cosas de hombre. Frase que me hizo querer empujarla por las escaleras con elegancia. Yo estaba armando una mesa infantil que venía con instrucciones escritas por enemigos de la humanidad. Gael la vio. Vio mi expresión. Vio la tabla al revés. ¿Necesitas ayuda? No. Isaac. Sí. Él dejó el destornillador sobre la mesa. Esa era una negación con el tono exacto de una rendición. León levantó la vista de sus crayones. Yo creo que sí necesita. Tu compromiso con mi humillación cotidiana es admirable, murmuré. Gael se arremangó. A ver. Nos sentamos los dos en el piso, él con las piezas, yo con el manual, León supervisando como gerente improductivo. Aquí está el problema, dije, señalando el dibujo. La tabla se no embona con la B porque la perforación está desplazada. Gael tomó la pieza, la giró y la puso del otro lado. Embarró perfecto. Me le quedé viendo. No digas nada, pidió. No iba a decir nada. Tu cara sí. León soltó una carcajada. No sé en qué momento exacto la escena dejó de parecerme peligrosa y empezó a parecerme doméstica. Ahí estaba yo, en el piso de mi sala, con un alfa a mi lado armando muebles baratos y mi hijo feliz entre nosotros como si el mundo fuera lógico. Eso fue mucho más íntimo de lo que habría sido cualquier coqueteo. Y quizá por eso me asustó tanto. Elian reapareció un sábado. Claro que sí, porque los hombres así siempre tienen sentido dramático para elegir malos momentos. Yo estaba regresando del mercado con León y 2 bolsas de fruta cuando lo vi esperando afuera del edificio, recargado sobre un coche demasiado caro para la calle. Camisa perfecta, sonrisa ensayada y el mismo perfume que antes me parecía sofisticado y ahora solo me olía a aviso legal. Sentí como mi cuerpo retrocedía antes que mis pies. León lo reconoció un segundo después. Su mano apretó la mía. Eso me dolió más que verlo a él. Hola, Isaac, dijo Elian, como si nos hubiéramos cruzado por casualidad después de una separación civilizada y no tras meses de manutención intermitente, excusas y desapariciones emocionales. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hijo. León se escondió medio paso detrás de mí. Elian lo notó, y en lugar de sentir vergüenza hizo lo que siempre hacía. Lo convirtió en culpa mía. ¿Sigues hablándole mal de mí? Respiré hondo. No le iba a regalar una escena en la calle, no enfrente de mi hijo, no enfrente del edificio entero que probablemente ya estaba oliendo el conflicto desde las cortinas. No voy a discutir contigo aquí. Entonces súbeme. Solté una risa sin humor. No. Elian endureció la boca. Isaac, no te pongas difícil. Y ahí estaba ese tono. No gritado, no brutal. Solo el pequeño recordatorio de que, en su cabeza,
Mi resistencia siempre era ponerme difícil y nunca simple derecho a decidir. León me jaló la manga. Papá. Antes de que yo contestara, la puerta del edificio se abrió detrás de nosotros. Gael venía saliendo con una caja de herramientas y una planta que la señora Violeta le había obligado a rescatar. Nos vio. Olió el aire. Entendió en medio segundo. No se acercó agresivo. No marcó territorio. No hizo numeritos alfa. Solo se colocó a mi lado. Exactamente a mi lado. Lo suficiente para que yo sintiera, por primera vez en muchísimo tiempo, que no estaba solo en una confrontación. Eliano evaluó de arriba a abajo. ¿Y tú eres? Gael sostuvo su mirada con una calma casi clínica. Un vecino. Tú estás alterando a un niño en la entrada del edificio. Elian soltó una risa corta. Esto no te incumbe. Gael no se movió. Ahorita sí. El silencio cambió. Porque ya no era el silencio antiguo, donde yo calculaba cómo terminar rápido para no empeorar nada. Ahora había otra variable. Una que no venía a rescatarme, venía a quedarse quieta conmigo. Elian apretó la mandíbula. Voy a ver a mi hijo. León enterró la cara en mi costado. Yo hablé antes de que Gael dijera nada. Lo vas a ver cuando lo acordemos por vía legal y cuando él quiera verte. Hoy no. Elian abrió la boca para responder algo seguramente manipulador, pero se detuvo. Olió a Gael de nuevo, luego a mí, luego a León. Y su expresión cambió apenas. No de celos románticos, de posesividad herida. La reconocí al instante y me dio náusea. Ya entiendo, dijo con una media sonrisa de veneno. Qué rápido encontraste reemplazo. La furia me subió limpia, helada. Pero quien respondió fue Gael. Con voz pareja, casi amable. Si vas a hablarle así al papá de tu hijo, mejor retírate antes de que el niño se acuerde de este momento más de lo que ya se va a acordar. Elian se quedó helado. No porque Gael gritara, sino porque no lo hizo. A la gente controladora le descompone mucho la calma bien puesta. Nos miró a los tres. Luego a León, que ni siquiera quiso alzar la cara. Finalmente se subió a su coche y se fue con ese tipo de dignidad falsa que solo existe cuando alguien quiere convencerse de que todavía está en control. La calle quedó en silencio. Gael no me tocó. Gracias a Dios no me tocó. Solo preguntó, ¿quieren subir conmigo o con ustedes? Lo miré, confundido. ¿Qué? Hasta que se te baje la adrenalina, dijo, como si fuera obvio. Puedo hacer té, o quedarme callado, o entretener a León con un documental horrible de tiburones. Tú escoges. Ahí casi me rompo. No por debilidad, por precisión, porque acababa de ofrecerme exactamente el tipo de ayuda que sí podía aceptar. Concreta, sin invadirme, sin convertirme en proyecto. León levantó la cara, todavía tembloroso. ¿Hay galletas? Gael asintió. Siempre. Mi hijo lo pensó un segundo. Entonces en tu casa. Y así, con la absoluta autoridad que tienen los niños para decidir a qué orilla se mueve el mundo, eligiendo galletas sobre trauma, terminamos los tres en el 4C mientras afuera seguía oliendo a calle caliente y cosas que por fin dejan de perseguirte cuando alguien decente se queda. Esa tarde fue el principio del desastre. No el malo. El otro. El íntimo. El que da miedo porque se parece demasiado a la esperanza. León se quedó dormido en el sillón de Gael, viendo un documental en el que un tiburón hacía cosas moralmente cuestionables. Yo estaba sentado al otro extremo, con una taza de té ya fría entre las manos, cuando Gael volvió de ponerle una manta encima a mi hijo. Se quedó de pie un momento. Luego se sentó en la butaca frente a mí. No habló enseguida. Qué talento tan raro el suyo. Ese de no llenar todo con palabras. Fui yo quien rompió el silencio. Gracias. No tienes que agradecerme. Sí tengo. Gael apoyó los antebrazos en las rodillas. No. Lo miré con cansancio. Gael, de verdad. Isaac, me interrumpió suavemente. Ayudarte, no me cuesta. Estar aquí no me pesa. Y no quiero que cada vez que haga algo decente contigo pongas esa cara de esto genera deuda. La frase me atravesó de lado. Porque era exactamente esa cara y él la había visto. Bajé la vista al té. No sé hacer esto de otra forma. Ya me di cuenta. No había juicio en su voz, solo observación y griega, peor aún, ternura contenida. Elian te hizo dudar demasiado de tus límites, ¿verdad? Preguntó. No respondí. No hacía falta. Gael se reclinó un poco, dándome más aire. No te estoy pidiendo que me cuentes nada que no quieras, dijo. Solo, quería que supieras que desde afuera sí se nota. La forma en que te disculpas antes de pedir una servilleta.
La forma en que te tensas si alguien alza poquito la voz. Cómo revisas 2 veces la cerradura aunque vivas en el 4º piso. La garganta se me cerró. Qué espanto ser visto así. Qué alivio que alguien lo notara sin usarlo en tu contra. No me gusta que te dé lástima, murmuré. Gael me sostuvo la mirada. No me das lástima. Entonces, ¿qué? Se tomó un segundo antes de responder. Ganas de cuidarte. Eso sí me obligó a levantarme. Demasiado, muy pronto, muy peligroso. Dejé la taza en la mesa y fui directo hacia el sillón donde dormía León, como si acomodarle la manta de nuevo fuera una tarea urgentísima. Gael no se levantó detrás de mí. No intentó retenerme. Bien, porque si lo hubiera hecho, no sé si habría sabido con qué tono defenderme. No soy una cosa rota, dije, dándole la espalda. Ya sé, respondió él. Precisamente por eso me importas. Me quedé quieto. Solo un segundo. Luego me giré. Gael seguía en la butaca, tranquilo, con esa cara de hombre que acaba de decir una verdad y está dispuesto a no empujarla más allá si el otro no puede recibirla todavía. Eso me desarmó peor que cualquier insistencia. No hagas eso, le pedí. ¿Qué cosa? Decir cosas así como si no supieras el efecto que tienen. Gael dejó escapar el aire lentamente. Claro que es el efecto que tienen, Isaac. Lo que no sé es cuánto tiempo pensabas que iba a poder seguir actuando como si no me pasara nada contigo, y con él. Miré a León. Dormía con la boca abierta, y una mano abrazando una galleta rota. Luego miré a Gael, y entendí por fin cuál era el verdadero problema. No que un alfa estuviera interesado en mí. Eso ya había pasado. El problema era que éste parecía sinceramente interesado también en mi hijo. No como maniobra. No como accesorio obligado. No como prueba de que podía aceptar mi pasado. No, le gustaba León. León le importaba de verdad. Y yo no sabía qué hacer con eso. Porque si un hombre te rompe a ti, sobrevives, si rompe también a tu hijo. No. No puedo darme el lujo de equivocarme contigo, dije muy bajo. Gael asintió. No parecía sorprendido. Lo sé. No es solo salir con alguien. No es solo a ver qué pasa. Tengo un niño que ya se encariñó contigo porque claramente tiene pésimo juicio y corazón de oro. Desde el sillón, sin abrir los ojos, León murmuró. Te escucho. Nos quedamos los dos congelados. Mi hijo siguió dormido. Gael se tapó la boca con una mano para no reír. Yo quise aventarle un cojín a los dos. Ese es justo mi punto. Seguí. Más bajo. Si esto sale mal, no me rompes solo a mí. La risa se le fue de la cara. Se puso serio de inmediato. Entonces no voy a tomarlo a la ligera. Otra vez eso, esa precisión insoportable. Yo me crucé de brazos, agotado. Gael, no sé si estoy listo para. No te pedí que lo estuvieras hoy. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Me miró durante un largo segundo. Que no me cierres la puerta antes de conocerme de verdad. No respondí. No podía, porque la mitad de mí quería hacerlo. Cerrar todo. Volver a la comodidad triste de lo predecible. Proteger la rutina. Apagar esa pequeña parte viva que él estaba despertando nomás, con existir decentemente. Y la otra mitad ya sabía cómo olía su departamento después de lluvia. Ya sabía cómo se agachaba para hablarle a León a la altura de los ojos. Ya sabía que tenía las manos enormes pero trataba las cosas frágiles, con una delicadeza casi vergonzosa. Ya sabía que, cuando yo estaba cerca, él se volvía todavía más cuidadoso con su voz. Esa mitad ya estaba perdida. No le di una respuesta a esa noche. Le di algo peor. Tiempo. Porque el tiempo, cuando alguien va en serio, siempre termina revelando más que cualquier promesa bonita. Gael empezó a formar parte de nuestras semanas sin invadirlas. Venía a cenar algunos martes. Nos acompañaba al parque los domingos, si su turno lo permitía. León le enseñó a jugar Meteorito contra Fortaleza Jurásica, un juego cuyos reglamentos cambiaban según su humor, y en el que Gael, para mi desgracia, resultó sorprendentemente bueno. Yo observaba. Eso hacía. Observaba. Cómo nunca corregía a mi hijo desde la autoridad prestada, cómo me preguntaba antes de comprarle cualquier cosa, cómo, si León quería subirse a sus hombros, primero me miraba a mí. Cómo me cedía espacio cuando notaba que una decisión me estaba costando, como jamás, ni una sola vez, usó la cercanía que iba ganando para pedirme más de lo que yo podía dar. Fue León quien terminó de arruinarme. Una noche, mientras lo estaba bañando, me preguntó, ¿Gael puede venir a mi festival de kinder? Me quedé quieto con la toallita en la mano. No sé, tendría que ver si puede.
León se echó agua en el pelo y cerró los ojos. Yo quiero que venga. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque cuando me ve bailar feo no se ríe. Bueno, sí se ríe, pero bonito. Sentí un nudo extraño en el pecho. Yo también me río bonito. Sí, pero tú eres papá. Tú tienes contrato. Me reí solo. Luego pregunté lo que en realidad necesitaba saber. ¿Te gusta que estés cerca? León abrió los ojos. Sí. ¿Por? Otra vez ese por. Mi hijo apoyó las manos chiquitas en el borde de la tina y respondió con absoluta seriedad. Porque contigo se porta como si tú fueras importante y conmigo se porta como si yo también. Ahí tuve que voltear la cara. No por llorar exactamente, pero sí porque a veces los niños te entregan una frase tan exacta que da vergüenza que te vean desarmarte. Conmigo se porta como si tú fueras importante. Yo no sabía cuándo había empezado a necesitar tanto ese trato. El festival del kinder fue una mezcla caótica de disfraces mal cosidos, música saturada, padres estresados y niños convencidos de que el orden coreográfico era una idea fascista. León salía disfrazado de nube. No me pregunten. La pedagogía preescolar a veces parece diseñada por poetas cansados. Yo estaba en la tercera fila con el celular listo y los nervios de quien teme que su hijo se quede inmóvil, llore, o decida que la coreografía debe interpretarse mejor haciendo kung fu. Gael llegó justo cuando empezaba la música. Traía flores para mí. No rosas, no nada romántico obvio. Un ramito pequeño de margaritas blancas y azules. Para el papá del artista principal, dijo, sentándose a mi lado. Lo miré sin saber qué hacer con mi cara. Eso es trampa. ¿Qué cosa? Llegar con flores modestas y perfectamente elegidas. Gael sonrió apenas. Me arriesgué. Empezó la canción. León salió al escenario. Vio a la multitud. Hizo una pausa dramática y en lugar de seguir a los demás levantó ambas manos y gritó. Mira, papá. También vino Gael. Todo el auditorio volteó. Yo quise disolverme. Gael, a mi lado, alzó la mano con la mayor serenidad del mundo. Varias maestras sonrieron. Una mamá atrás de mí murmuró algo como ¡ay, qué bonito! Yo estuve a punto de cometer homicidio social. León, satisfecho de haber transparentado nuestra vida privada ante 200 personas, siguió bailando completamente fuera de ritmo y feliz. Cuando terminó, vino corriendo hacia nosotros con los brazos abiertos. Yo me agaché a recibirlo. Él me abrazó. Luego se giró y abrazó a Gael también, como si eso fuera lo más natural del mundo. Yo levanté la vista. Gael ya me estaba viendo. No sonrió, no dijo nada, pero había algo tan claro en su expresión que tuve que apartarla rápido. Esa noche, cuando acosté a León, me dijo medio dormido. Hoy parecía que ya éramos de esos equipos buenos. ¿Qué equipos? Los que sí se encuentran. Me quedé sentado junto a su cama mucho rato después de que se durmió. Porque hay frases que un niño suelta sin saber que le está abriendo una puerta enorme a alguien más. Y yo ya no sabía cuánto tiempo podía seguir fingiendo que no estaba parado enfrente de una. El beso no pasó en lluvia, ni en Navidad, ni después de una pelea. Gracias al cielo. Pasó lavando trastes. Gael había venido a cenar. Pasta sencilla, jugo de manzana. Una discusión larguísima con León sobre si los pterodáctilos cuentan o no como dinosaurios de verdad. Luego cuento, dientes, pijama, agua. Otra agua porque la primera estaba demasiado mojada. Beso de buenas noches. Luz apagada. Amenaza afectuosa de no levantarse otra vez. Después, cocina. Yo lavando, Gael secando. Silencio cómodo. Eso ya era sospechoso. La maestra de León me preguntó hoy si era su papá. Dije, sin verlo. ¿Y qué respondiste? Que no. Gael tardó un segundo en contestar. Claro. Había algo en ese claro que me hizo voltear. No dolido, no ofendido, solo cuidadoso. También dije que eres importante para él. Añadí. Gael se quedó quieto con un plato entre las manos. Isaac. Y para mí. Ahí sí dejó el plato. Nos quedamos viendo como dos personas que saben perfectamente que el suelo acaba de moverse y todavía no deciden si correr o quedarse. Fui yo esta vez. Yo. El que siempre retrocedía primero. El que todo lo pensaba hasta arruinarlo. El que llevaba años confundiendo prudencia con soledad obligatoria. Dejé el vaso en el escurridor. Me sequé las manos y caminé hasta él. Gael no avanzó bien. Levantó una mano. No me tocó. Bien. Si haces esto, dijo muy bajo, no voy a jugar contigo. Quise reírme por los nervios. Qué romántico. Estoy hablando en serio.
Ya sé. Lo miré a los ojos. Respiré. Y elegí. Entonces no juegues. Fui yo quien lo besó. No elegante, no perfecto, no como alguien que sabe exactamente lo que hace. Lo besé como alguien que llevaba demasiado tiempo con miedo y por fin estaba harto de obedecerle. Gael reaccionó un segundo después, con una contención que casi me hizo llorar. Una mano en mi cintura, ligera, la otra quieta a un costado, dándome toda la salida posible. Su aroma cambió apenas, cedro cálido, pan tostado, una nota más profunda que me recorrió la espalda de arriba abajo. Cuando nos separamos, seguíamos demasiado cerca. Dios, murmuré. Sí, respondió él, y su voz sonaba peor que la mía. Un poco sí. Me reí él también. Y así, entre platos mal secados y una cacerola olvidada en la estufa, empecé a arruinarme de una manera completamente distinta. Salir con Gael fue mucho menos dramático de lo que temía, y mucho más íntimo. No hubo grandes citas imposibles al principio. Hubo vida real. Café en la panadería de la esquina mientras León estaba en la escuela, mensajes de ya comiste sin controlar, solo preguntar. Una mano en mi espalda al cruzar calles llenas, una tarde entera armando un volcán de cartón para tarea de ciencias, besos cortos en la puerta cuando sabíamos que el niño podía aparecer en cualquier segundo exigiendo jugo o justicia. León lo tomó con la naturalidad ofensiva de quien siempre supo más que tú. Ya era hora, dijo cuando nos vio besarnos por primera vez en la cocina. Yo casi dejé caer una taza. ¿Perdón? Mi hijo se sirvió cereal. Pues sí. Llevaban siglos mirándose como perritos adoptados. Gael se recargó en la barra, muerto de risa. No esperaba esa descripción. Yo sí, dije, fulminando a mi descendencia. León se encogió de hombros. También quiero pan francés mañana. Y salió brincando. Gael me miró con una sonrisa cansada, feliz, imposible. Tu hijo me intimida. Bienvenido a mi vida. Pero la vida, por supuesto, no iba a dejar que todo fuera fácil solo porque por fin me estaba permitiendo ser feliz. El problema real no fue Elian. Él ya tenía lugar claro, molesto, inconsistente, lejano. El problema vino de mí. De una forma tonta, vieja, automática. Una noche Gael se quedó a dormir. León estaba en casa de mi prima por pijamada de fin de semana. El edificio estaba en silencio y por primera vez en muchísimo tiempo yo tenía un cuarto propio sin miedo. Hicimos el amor lento, con esa mezcla rara de hambre y cuidado que solo existe cuando el deseo viene después de la confianza. Fue bueno, muy bueno, demasiado bueno para alguien como yo, que todavía a veces asociaba la cercanía con el costo. Y al despertar, cuando vi a Gael dormido junto a mí, brazo encima de mi cintura, respiración profunda, olor a sueño y sal de piel caliente, algo en mi pecho se cerró. Pánico. No por él, por lo que significaba, por lo mucho que ya importaba. Me levanté antes de que despertara, me puse una sudadera y me fui a la cocina a lavar una taza que ni siquiera estaba sucia. Cuando Gael llegó unos minutos después, todavía despeinado, todavía hermoso de manera francamente ofensiva, me encontró tallando la misma cuchara como si dependiera de eso el orden mundial. Isaac. No volteé. Mírame. Odiaba que a él sí le funcionara eso. Lo hice. Gael se acercó despacio. Te fuiste. Fui por agua. No. Te fuiste. Silencio. Maldita sea. Me crucé de brazos. No sé hacer bien esto. ¿El qué? Despertar tranquilo al lado de alguien. La honestidad quedó ahí, temblando entre nosotros. Gael no me interrumpió. Yo seguí porque una vez que cierta verdad se abre paso, ya no se deja guardar tan fácil. Se supone que después de una noche así uno se siente, no sé, contento, ligero, normal. Y yo solo sentí miedo. Porque todo estaba bien. Porque tú estabas ahí. Porque no quería que se acabara y entonces mi cabeza hizo lo que siempre hace. Empezar a buscar por dónde se va a romper. Gael escuchó sin moverse. Luego apoyó una mano sobre la barra, no sobre mí. Gracias por decírmelo. Eso me descolocó. ¿Eso es todo? No, dijo. También quiero decirte que no tienes que reaccionar bonito para que esto siga siendo bueno. Sentí un pinchazo detrás de los ojos. Gael continuó, tranquilo. Si al día siguiente necesitas espacio, lo hablamos. Si a veces te gana el susto, lo hablamos. Si un recuerdo te pone raro aunque yo no haya hecho nada, también lo hablamos. No te voy a castigar por sanar a un ritmo que no me acomode. Tuve que apoyarme en el fregadero. Porque esa clase de amor no se parece a fuegos artificiales.
Se parece más a que alguien te enseñe, una y otra vez, que no necesita tu versión fácil para quedarse. ¿Cómo eres real? Murmuré. Gael sonrió apenas. Tengo muchas fallas, no más que hoy ando bien peinado. Me reí con la cara mojada. Y eso, supongo, también fue amor. Cuando finalmente llevé a Gael al Festival de Ciencias, a la consulta del dentista de León, a la reunión escolar donde los papás discuten como si las gelatinas fueran asunto de Estado y al cumpleaños de mi prima donde toda mi familia lo interrogó con el descaro típico de nuestra sangre, entendí algo que debía aceptar antes. Gael no estaba entrando a mi vida. Ya estaba adentro. Mi prima Nora me lo confirmó sin poesía. Te mira como si ya se hubiera quedado, me dijo en la cocina, mientras partíamos pastel y vigilábamos que los niños no destruyeran nada irreparable. No empieces. No estoy empezando. Estoy observando. Además, León ya lo adoptó. Volteé hacia la sala. Mi hijo estaba enseñándole a Gael a armar un rompecabezas imposible de planeta Tierra, con la seriedad de un jefe de proyecto. Gael fingía obediencia absoluta. Eso es lo que me da miedo, admití. Nora me miró de lado. Que tu hijo lo quiera. Sí. ¿Y también te da miedo que tú sí? No respondí. No hacía falta. Ella dejó el cuchillo del pastel y apoyó una mano en mi hombro. Isaac, amor, el objetivo no es encontrar una historia sin riesgo. Eso no existe. El objetivo es reconocer cuando alguien te ofrece un riesgo distinto. Uno donde no te estás perdiendo a ti. La odié un poquito por tener razón. El final feliz, por si alguien se lo pregunta, no llega a un día concreto. No cae del cielo, no suena con música, no viene con certificado. Llega en escenas pequeñas que al principio ni siquiera parecen importantes. Como una mañana cualquiera en la que León se despertó de una pesadilla, sin pensarlo, caminó dormido hasta el cuarto de Gael porque se había quedado con nosotros esa noche. Gael lo cargó de vuelta, lo acomodó entre los dos y yo, medio dormido, sentí el peso tibio de mi hijo a un lado y el calor tranquilo del alfa que amaba al otro. No pasó nada espectacular. Nadie dio un discurso. Solo nos volvimos a dormir. Y al amanecer me descubrí pensando algo que antes me habría dado terror. Esto se siente a casa. Otra escena. Un domingo en el supermercado. León se soltó corriendo hacia las cajas de cereal y yo solté el clásico León. Espérate. Gael, a mi lado, ni se inmutó. Solo dijo con calma. Va a volver cuando vea que no estamos donde él cree. 2 segundos después, mi hijo regresó hecho una exhalación porque, en efecto, el universo aún giraba alrededor de nosotros lo suficiente para no perderse del todo. ¿Cómo sabías? Pregunté. Gael alzó una caja de pasta. Porque ya conozco a tu cachorro. Mi cachorro. La forma en que lo dijo me llegó hondo. No posesiva, no performativa, solo amorosa. Otra escena. León se enfermó otra vez, meses después. Nada grave. Solo fiebre corta. Y esta vez, mientras yo preparaba medicamento, Gael ya estaba llenando el humidificador, poniendo agua fresca, acomodando almohadas, sin que nadie le dijera qué hacer porque ya sabía. El miedo seguía existiendo, pero ya no vivía solo conmigo. Y la última, la que supongo que cuenta más. Una noche León estaba haciendo tarea en la mesa. Gael cocinaba. Yo terminaba un encargo en la laptop. Nada extraordinario. Nada que un cronista consideraría digno de relatar. Mi hijo levantó la vista de su cuaderno y preguntó: «Papá, cuando sea grande, ¿todavía vamos a vivir juntos?» Yo cerré la laptop. «Pues si tú quieres, siempre vamos a encontrarnos, aunque vivamos en casas distintas». León lo pensó. Luego miró a Gael. ¿Y él? Hubo un segundo de silencio. No tenso, no incómodo, solo grande. Gael me miró primero. Esperó. Yo respiré. Y respondí con toda la verdad que ya tenía. «Si él también quiere». Sí. León sonrió, satisfecho, y volvió a su tarea como si acabara de confirmar algo obvio. Gael no dijo nada en ese momento. Siguió cocinando. Pero esa noche, cuando León ya dormía, me abrazó por la espalda en la cocina y me preguntó al oído: «¿Lo dijiste en serio?» Apoyé la cabeza en su hombro. Sí. Se quedó quieto un momento largo. Luego sentí su boca en mi cuello, suave, temblando apenas. «Yo también», susurró. «Llevo queriendo quedarme desde antes de saber cómo pedirlo». Me giré entre sus brazos. «Entonces quédate». Y eso hizo. No como salvador, no como parche, no como alfa perfecto sacado de fantasía. Se quedó como hombre real,
Con turnos imposibles, con silencios propios, con errores hablables, con paciencia, con deseo, con ternura, con las manos abiertas para mí y para mi hijo. El alfa de al lado se enamoró de mí y de mi hijo. Pero si soy completamente honesto, esa no es la parte más importante de la historia. La parte más importante es esta. Mi hijo volvió a creer que los hombres podían quedarse sin hacer daño, y yo volví a creer que el amor no tenía que sentirse como pedir permiso para existir. Todo lo demás, los hotcakes, los dinosaurios, los besos en la cocina, las mañanas compartidas, el ruido de 3 cepillos de dientes en el mismo vaso, vino después. Y qué bueno, porque después de todo lo que nos costó llegar hasta aquí, merecíamos algo más que intensidad. Merecíamos paz con risas. Paz con cereal derramado. Paz con un niño que aún se roba cobijas y un alfa que aprendió a rugir como tiranosaurio, solo para hacerlo reír. Si eso no es amor, entonces honestamente no sé qué sea.